bien, toca presentar a los invitados. Empiezo por Cristian Mancera Mejía, director de tribunacolus.com. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por regresar acá. Y me gusta porque precisamente, como ves, el tema que me ha dado pie a toda esta reflexión es lo que se está discutiendo en las conversaciones de paz de La Habana. Tengo a mi derecha a Jorge Vergel, ¿no? Que también está por segunda vez aquí. Experto en ganado y en carnes, y camagüeyano. Camagüeyano con su sombrero típico aquí. Muchas gracias, ¿no? Y tengo a mi izquierda a quien mencioné al principio, que es René Arce, ingeniero, fundador del Instituto Nacional de la Reforma Agraria de Cuba, firmante de ese documento en los mismos primeros meses de 1959. Y para ubicar, o sea, que tenemos aquí una persona que formó parte de esa historia, voy a presentar las imágenes donde usted está allí junto a Fidel, en La Plata, que fue donde fueron a firmar la ley de reforma agraria. Si podemos ver esas imágenes. Usted es el de la camisa de cuadros, ¿verdad? Sí, ¿cómo que no? La camisa de cuadros, y ahí están yendo allí a firmar. ¿En qué mes sucedió esto? Muy al principio, ¿no? Sí, eso fue el 17 de mayo del año 1959. Eso se firmó en La Plata, en la comandancia del Ejército Rebelde, allá en la Sierra Maestra, en plena Sierra Maestra. Ahí estoy yo, ahí está Fidel y está Piti Fajardo, el comandante Piti Fajardo. Ajá. Y se fueron hasta allá porque allá era donde había estado la comandancia. Y ahí hay unas imágenes, mira, ahí está usted caminando. Sí, ahí estábamos subiendo las estribaciones de la Sierra Maestra para llegar a la comandancia de donde estaba el Ejército Rebelde para firmar la promulgación. El que está al lado entre Fidel y usted es... el comandante René Vallejo, que era el médico de Fidel. Que ese que decía que era brujero. Y después sí, el médico de Fidel, que es de Manzanillo. Toda esa historia. ¿Tenía la barba como media rojiza también? ¿O? Sí. Ahí, exactamente. Bueno, ya, hemos ubicado históricamente a nuestro invitado de carácter histórico, digamos, ¿no? En torno a este sentido. Bien. ¿Por qué usted, que sin duda firma con mucho entusiasmo una reforma agraria, que era una reivindicación aparentemente del campesinado cubano, poco tiempo después llega a la conclusión de que eso fue un desastre y que fue una equivocación? ¿Por qué cambiar de idea? ¿Qué fue lo malo que usted encontró en una reforma agraria que había encontrado buena? Bueno, al principio, cuando se promulgó esta primera ley de reforma agraria, el 17 de mayo del año 1959, se pensó precisamente que esta ley iba a traer grandes beneficios para aquel agricultor que vivía y moría trabajando la tierra que no era de él. Y por lo tanto, se iba a... Una de las cosas que se creó precisamente fue el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, y en la creación del Instituto de la Reforma Agraria, una de las primeras medidas que dictó fue esta ley, la ley del 17 de mayo del año 1959. ¿En qué consistía esencialmente la ley? La ley consistía en que iban a ser confiscadas todas las tierras aquellas que pasaran más de 30 caballerías, es decir, 402 hectáreas. Y por lo tanto, ahí comienza la confiscación. Nadie podía tener más de 30 caballerías. Claro, 402 hectáreas. ¿Qué pasa? Que aquí precisamente es uno de los objetivos de esta ley, era tratar precisamente de que esos grandes empresarios y esos grandes productores y esas grandes compañías, tratar de debilitarlos y que no pudieran tener ningún tipo de control desde el punto de vista socioeconómico y político, y que no fuera a ser un problema de enfrentamiento a la revolución, que fuera a debilitar la revolución. Y pues, entonces, por lo tanto, empiezan las confiscaciones de las tierras desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Y una de las cosas importantes... ¿Y si usted veía eso, por qué usted estaba de acuerdo con esa ley? No, porque es que la esencia de la ley al principio te planteaba que iban a ser entregadas esas tierras a aquellos agricultores que vivían y morían trabajando la tierra que no eran de ellos, y por lo tanto era una cosa justa, ¿no?, de eso. Inclusive habían dos tendencias, dos criterios discrepantes con relación al problema de la ley de reforma agraria. Los grandes empresarios y agricultores y terratenientes planteaban que esa ley no se justificaba. ¿Por qué? Porque había un desarrollo agrícola y pecuario tan exitoso que había una gran cantidad de alimentos que satisfacían todas las necesidades alimenticias de la población, y que por lo tanto no se justificaba. ¿Pero qué pasaba? Que había otro criterio, que era el criterio del gobierno y sobre todo de los comunistas, que querían tener el control absoluto. ¿Qué le gustaba a usted de esa ley? Bueno, al principio, cuando yo hablé con el comandante Sorí Marín, él tenía un concepto distinto de esa ley. Es decir,
que no era, esa ley se le iba a entregar a los campesinos. Yo estaba de acuerdo que se le entregara a los campesinos, pero el problema era de que no se integraran esas tierras al Estado y que se crearan las granjas estatales y las cooperativas cañeras. O sea, que usted por lo tanto, ya discrepaba ya como con el comandante Sorín Marín, que me planteó, no estamos de acuerdo, que eso fue una de las cosas que le costó que fusilaran al comandante Sorín Marín. A usted lo que le gustaba era que supuestamente iba a repartir la tierra entre los campesinos. ¿Qué es lo que solicita las FARC en La Habana? Básicamente lo que la FARC está pidiendo es básicamente lo mismo, pero en este caso el contexto colombiano es muy distinto, Juan Manuel, porque en Colombia se han presentado, sobre todo en el siglo XX, se presentaron 3 reformas agrarias fallidas, ¿no? Una en el 36, una en 1961, de hecho, con ocasión a la Revolución Cubana se presentó esto, y en 1994. Todas esas reformas han fracasado. Entonces, ahora lo que se busca es brindar a los campesinos, digamos, más apertura y más, que sea como más equitativo la repartición de la tierra para que éstas las puedan explotar, que es básicamente la demanda de la FARC. Pero el problema está en que esa repartición de tierras hoy por hoy es bien complicada porque es enviar prácticamente a los campesinos a que exijan sus tierras de vuelta a personas que son, digamos, sea bandas criminales o terroristas, en fin. Entonces es ponernos como en una línea de fuego y eso es lo que dificulta que ese anhelo de la repartición de tierras y de que seamos equitativos en esa explotación de la misma sea complicado por el gran problema del conflicto armado que vive Colombia. Como ustedes los campesinos. Tú eras muy joven, me imagino que tendrías 14, 15 años en ese momento, pero bueno, tus padres, ¿qué ganaron los campesinos cubanos con esta primera? Porque hay una segunda ley de reforma agraria, ¿no? ¿La veían con buenos ojos? Bueno, al principio, como decía él, sí hubo mucha esperanza de que se iba a mejorar y de que iba a ser algo beneficioso para todos. Empezaron primero con que iban a dejar 30 caballerías, al final después eran 5. Alrededor de donde tuviera la vivienda. ¿Qué pasa? Que cuando comienza la reforma agraria, los administradores, las personas que ponen, eran revolucionarios, pero no conocedores de lo que era el manejo de ganado, de siembra, el manejo agropecuario. Se da el caso en la finca La Estrella de Camagüey, que era una de las fincas más famosas que había, productora de leche y de carne, que mandan un administrador, alguien que le dijeron, tú eres el administrador de ahí, ¿ven? El tipo llega y dice, quiero que me chapeen todo esto, me limpien todo esto. Y después que está limpio, ahora vamos a sembrarlo para Angola. Usted lo que quitó de ahí fue para Angola. Sí, se pusieron a administrar gente. Vamos a ver qué dice Fidel Castro, un breve comentario ya posterior, muchos años después. ¿Cómo ve políticamente y en el enfrentamiento Washington-La Habana la reforma agraria? Veamos qué dice él. Son unos segundos. Que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria y en cambio después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Interesante eso, ¿no? O sea, él tiene la impresión de que el propio gobierno norteamericano promueve reformas agrarias en América Latina para impedir que se llegue a la radicalización de La Habana. ¿Sigue siendo hoy popular la idea de las reformas agrarias en países latinoamericanos? Hay algo que quería reseñarte que se me olvidó decir. Digamos, en Colombia hoy actualmente hay una ley de repartición de tierras que se promulgó en ese gobierno de Juan Manuel Santos. La guerrilla de las FARC, que no es un tema que se esté, digamos, tratando, ellos buscan una reforma agraria, pero ese tema ellos lo buscan tratar en una reforma constituyente. Pero básicamente lo que se busca es como brindarle a los campesinos más libertad, más equitatividad en esa repartición, esa explotación de la tierra, que siempre ha sido el objetivo de todas las reformas agrarias que han habido en Colombia al menos. Que los campesinos tengan acceso a las tierras y que las puedan explotar y que tengan acceso al mercado y que puedan obviamente vender sus productos. Pero eso siempre ha fracasado porque lamentablemente los campesinos han quedado a merced de grandes latifundistas que muchas veces cuando van a comprar las tierras, estos les exigen unos precios absurdos y no las pueden comprar. Entonces, llegar como un equilibrio, también el gran nivel de corrupción que ha existido en Colombia en los últimos años también ha impedido que esas reformas agrarias sean efectivas en el largo plazo. Entonces, siempre hay fracaso, principalmente por ese factor, Manuel, que hay gran factor de corrupción. Yo no creo que el tema de Estados Unidos tenga que ver mucho ahí, sino es un factor más interno, sobre todo en Colombia, de que los grandes latifundistas usufructúan las tierras e impiden que el pequeño cultivador tenga acceso a ellas y por eso tenemos cultivadores que prefieren cultivar coca y no tomate ni papa. A mí lo que se me hace sospechoso, tengo que ir a una breve pausa, pero antes de irme, es el hecho de que una guerrilla que lo que aspira es al poder,
al poder con inspiración marxista, esté poniendo sobre la mesa un hecho que ha sido en todas las dictaduras de carácter totalitario la primera medida que toman, ¿no? Claro. Que es lo que quiero analizar. ¿Por qué la tierra primero, no? Aunque realmente primero son los bancos, pero vamos a ver. Cuando regresemos, ¿qué dicen los campesinos cubanos hoy en día de cuál es su verdadera situación? Tenemos un adelanto y más a la vuelta. Ellos me entregan esa tierra para que se la den, me la dan a mí a un 80%. ¿Te das cuenta? Un 20% para mí y un 80% para ellos. Imagínate tú, ¿quién va a trabajar la tierra así? Muy bien, Arce, yo quiero hacer una salvedad histórica. La primera sublevación que tiene la historia de Cuba importante contra la metrópoli española es la sublevación de los vegueros. Y la sublevación de los vegueros, que eran los tabaqueros, ¿no? Vamos a decir así, los que sembraban el tabaco, era por el estanco del tabaco, es decir, porque les estaban obligando a vender solamente a la metrópoli española, ¿no? Claro. Hoy en día es mucho peor, porque el Estado es dueño de la tierra. El Estado es dueño de los útiles de labranza, te obliga a comprarle a él los útiles de labranza, para fumigar tienes que comprar al Estado y solo le puedes vender al Estado. Y además a través, como tú decías, de los centros de acopio. O sea, es un monopolio total y absoluto por parte del Estado, peor que el estanco del tabaco. Y esa reivindicación de libertad económica de los campesinos cubanos yo creo que es histórica si te remontas a la sublevación de los vegueros. Vamos a ver el video donde los campesinos de hoy en día explican esto pues allí, en el lugar de los hechos. Ellos me entregan esa tierra para que se la den, me la dan a mí a un 80%. ¿Te das cuenta? Un 20% para mí y un 80% para ellos. Imagínate tú, ¿quién va a trabajar la tierra así? No te dan instrumentos de trabajo, no te dan semillas, no te dan ningún tipo de fértil de regadío para la plantación y quieren que tú le entregues a ellos obligado un 80%. Si no, no te dan tierra ninguna. Tuve, sembré la yuca, la porqué, la arranqué, se la llevé a copio, con una carretilla ya tú sabes, el burro. De ahí me hicieron llevar la yuca, 3 sacos de yuca a la placita. Y entonces me fueron pagando a kilo, como 3 o 4 meses, los 3 saquitos de yuca. Que no es mentira, te lo juro por mis hijos que fue verdad. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de la gente? Lo que tenemos es pena, lo que tiene el gobierno es pena de decir que Cuba está en bancarrota, que no tiene un kilo. Porque ellos se lo han llevado por la... Cuando ellos le metan fuego de verdad, como hay que meterle a ellos, ellos se van a ir para los países que ellos entregaron todo ese dinero a los bancos de Suiza y demás, donde ellos entregaron ese dinero, como dice el pueblo de Cuba, que lo habla todo el mundo. Ellos, cuando se vean con la candela ardiendo, como dice, al más que hay que meterle candela por atrás para que salga, ellos van para los países de ellos, que ya ellos tienen acomodados, preparados para acomodarse ellos y su familia. Eso es lo que hace falta aquí. Que vengan acá y a ver qué hacemos con ellos para que se vayan. Un campesino cubano habla de dar candela, hay que tomárselo en serio porque la T incendiaria fue un método de lucha de Pero fíjate qué contradicciones más grandes hay de la revolución. Después que tú confiscas todas esas tierras y dictas esas leyes de reforma agraria, la primera y la segunda, ahora resulta que producto del fracaso de las granjas estatales le empiezan entonces a dar a las unidades básicas de producción cooperativa las tierras en usufructo. ¿Pero qué tierra? Como en la época llenas de marabú, medieval. No, llenas de marabú, llenas de plantas indeseables, sin semillas, sin agua, sin luz eléctrica, sin poder fabricar una casita ahí. Entonces, así en esas condiciones tú vas a producir. Pero nos hemos brincado un paso aquí. Hubo una primera reforma agraria, reparte tierras más o menos, y hay una segunda reforma agraria que en realidad lo que hace es que le quita las tierras poco a poco a los campesinos, después con las cooperativas, y resulta que hoy prácticamente no hay ningún campesino, ni los de la ANAP, que sean realmente dueños de la tierra. Claro. Solo el Estado es dueño de la tierra. Y aquí yo estaba anotando algo. El Estado no es solo dueño de la tierra, es dueño de los medios de transporte, claro. Es dueño de los almacenes, ¿no? En lo de acopio, es dueño de los mercados donde se vende el producto. El Estado fija los precios y además, como decía, te vende la semilla, el regadío, los útiles de labranza, los plaguicidas, el tractor es de ellos. O sea, es terrible hacia dónde conduce la reforma agraria. Mi temor
es que esa idea sigue en América Latina latente y a mí me parece que esconde, salvo cuando se hace con un sentido de verdad humanitario y no se hace desde esa izquierda radical, esconde una trampa. Pero en el caso de Cuba, acuérdate que todos los agricultores están precisamente, dependen de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tienen que estar registrados hoy y por lo tanto hay un control ideológico y político. Acuérdate que el primer presidente de la ANAP, como decía el amigo, fue Pepe Ramírez. ¿Quién era Pepe Ramírez? Un miembro destacado del Partido Socialista Popular. Y ya tú ves ya cómo precisamente el gobierno empieza a controlar política e ideológicamente a todo el campesino. Inclusive depende, la vida del campesino depende precisamente de la ANAP. Como tú decías, todos los recursos tienen que ser dados por el ANAP. Él no tiene ninguna independencia para poder resolver con ningún tipo de problema. Todo está controlado desde el punto de vista ideológico y político y tiene que vender todo lo que produce, tiene que vendérselo al Estado a través de la empresa de comercialización, como decía él, que es un desastre. ¿Por qué? Porque cuando el pequeño agricultor produce, resulta que no hay caja para el envase, no hay transporte para transportar la mercancía y cuando... entonces, así en esas condiciones no se puede haber producción. Y esa es otra cosa. Es otra cosa, la mayoría de la producción se queda en los campos, claro, porque no hay con qué recogerla. Y hay, a los campesinos que se le dieron las tierras, fueron los que participaron en la guerra del Escambray, cogiendo los alzados. Esa gente le dieron un premio, pero hasta ahí. Hasta ahí. Posiblemente el que estaba hablando del video fueron... Pero hay algo para señalar, por ejemplo, y es que, por ejemplo, en Colombia, esa falta de igualdad en la repartición de tierras es lo que genera la guerrilla y la lucha subversiva en Colombia hace 50 años. Pero hoy por hoy, por ejemplo, las fallas en las reformas agrarias han sido básicamente porque esos líderes políticos que han buscado reformar el sistema son básicamente los mismos latifundistas a los cuales los campesinos van a tener que ir a pedir las tierras. Entonces, todas las reformas son un fracaso, al menos hoy por hoy, porque se manda el campesino a pelear con las personas que están reformando la ley y eso termina siendo siempre un fracaso. Y el factor grave es de corrupción. Y hoy por hoy, con el tema de la guerrilla, es que yo veo más grave aún es que todo este es un sofisma como administración buscando llevar una reforma agraria para lavar sus dineros y purificar todos sus delitos y que todas esas tierras que tienen esos guerrilleros queden sin ningún tipo de extinción de dominio. Porque algunos de esos guerrilleros son latifundistas. Exactamente. ¿No? Exactamente. Tienen una contradicción de clase en términos marxistas. Entonces es un juego un poco ridículo porque esa falta de igualdad da lugar a la guerra. Pero hoy por hoy ellos mismos son los mismos latifundistas que ellos mismos están atacando, que en algún momento atacaron. Entonces es lo irónico del discurso, ¿no? Bueno, y esos guerrilleros y esos empresarios guerrilleros también, ¿cuál es el tipo de cultivo que más les interesa a ellos desarrollar allí en Colombia? No, pues depende. Colombia es más complicado. Colombia hay selva. Colombia tiene una geografía más amplia, pero ya tenemos más enredada que Cuba. La capacidad de la ganadería, en fin, papa, todo lo que quiera sembrar se produce en Colombia, café. En ese fin, café que había antes en Cuba, ahora el de Colombia es el que es. hay que ver esa. Ustedes se imaginan si nosotros jugando con los medios primitivos de labranza y de transporte teníamos la capacidad de abastecer a la isla entera y exportar. ¿Cómo sería hoy con el desarrollo? Tremendo, ¿no? ¿Cómo sería con el desarrollo? Es verdad, ¿A dónde hubiéramos llegado nosotros? Usted que es ganadero, ¿es verdad eso que se dice de que había 6 millones de habitantes en el año 59, de que había una cabeza de ganado vacuno por cada habitante? No era una cabeza de ganado, era 1.4 cabezas de ganado por habitante. O sea que es un dato. Es un dato. Y y es muy fácil de darte cuenta si había en el barrio tuyo, de donde tú eras, en todos los bloques o cuadras, había más de un expendio de carne. Me tengo que ir a comerciales porque es el que paga la carne aquí del programa. Ya no.